Hola, buenas tardes. También, en primer lugar, agradecer la invitación, la amable invitación, porque también para mí es siempre un gusto volver al alma mater, volver al lugar de donde salí, de donde me formé y que me siento todavía parte. El trabajo que yo voy a presentar pretende hacer una reflexión epistemológica sobre la dialéctica de Marx. Para ello quisiera, en primer lugar, pues un poquito ahondar en qué consiste esta dialéctica. Entonces, comienzo con un apartado que se llama Marx y la inversión de la dialéctica hegeliana. Al comienzo del Capital, Marx advierte que su obra supone haber dado vuelta a la dialéctica de Hegel. Y precisamente llama la atención el hecho de que para hacerlo, Marx no escribe una ciencia de la lógica crítica, que es como lo que inmediatamente nos podría venir a la mente, sino que escribe una obra crítica de economía política. Y quiero subrayar el hecho porque el tratamiento que le da a la cuestión del método en el Capital es precisamente el testimonio fiel de aquello que quería decir Marx, cuando que en Hegel la dialéctica estaba puesta al revés y que era necesario darle vuelta. Es decir, su crítica de la economía política es la inversión de la dialéctica de Hegel. En la exposición del sistema de la ciencia, Hegel sostiene la idea de que la realidad sociopolítica se desarrolla desde un espíritu lógico. En este sentido, la razón, comprendida como autorreflexividad, constituye el principio fundante desde el cual todo se despliega. De ahí que la ciencia de la lógica se erige como el comienzo indiscutible desde el punto de vista lógico, epistemológico e incluso metafísico. Para Marx, por el contrario, no es la idea, ni la lógica, ni la razón o la subjetividad la que determina la realidad sociopolítica, sino que es el modo de producción, y esto es una cita de Marx, el modo de producción de la vida material, la que determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. En este sentido, es el modo de producción que reproduce la vida del ser humano concreto el que produce la idea, la lógica o la subjetividad, como autocomprensión de la realidad humana concreta que le dio origen. Pero en nuestra opinión, la inversión que habría llevado a cabo Marx no consiste solamente en señalar este evidente cambio de perspectiva, sino que la cuestión es mucho más profunda. Entonces tenemos por un lado un Hegel que parte de la idea, que parte de la razón, y desde ahí, digamos, se determina la realidad. Cuando comienza, por ejemplo, la filosofía del derecho, dice, bueno, y la filosofía del derecho se desarrolla desde un espíritu lógico, ¿no? O sea, la lógica es este contenido metafísico que está determinando la realidad concreta. Aquí se ha señalado mucho de que la cuestión es invertir, ¿no? O sea, es el modo como se reproduce la vida concreta el que produce precisamente en el ámbito de la razón como una autocomprensión, pues todo este ámbito, digamos, espiritual de la idea. Marx advierte que la dialéctica invertida de Hegel es fruto de la realidad moderna que le dio origen, lo que significa que no solamente la lógica moderna está invertida, y he aquí lo que yo considero lo fundamental, sino que es la realidad moderna la que es una realidad invertida. Dicho en otras palabras, la inversión está ya presente en el modo de producción que reproduce la vida moderna. O sea, la inversión está en la realidad antes que en la lógica. La lógica en este sentido sería un mero reflejo de la realidad. Y por eso cuando Marx se propone invertir la dialéctica, no va a invertir el ámbito de las ideas,
no basta con producir una nueva idea crítica. Lo que hay que hacer es que hay que producir una realidad que esté puesta sobre sus pies. Dicho en otras palabras, la inversión está ya presente en el modo de producción que reproduce la vida moderna, de manera que dicha inversión reproduce en el ámbito del pensamiento una dialéctica invertida, como autocomprensión de la realidad invertida de la modernidad. Lo anterior significaría, para Marx, que la lógica hegeliana, como lógica invertida, constituye la racionalización pertinente al modo de producción capitalista como realidad invertida. Bueno, parece un trabalenguas esto. Y es aparente el trabalenguas. En realidad la cuestión es bastante sencilla. En la realidad moderno capitalista tenemos una realidad que está puesta de cabeza. O sea, hay algo que está mal y que hay que volver a ponerla sobre sus pies. Si Hegel produjo una dialéctica que está invertida, es porque él reflexionó, no otra cosa, sino la realidad moderna que estaba enfrente de él. Entonces, cuando reflexiona sobre esa realidad, pues produce la lógica que se refleja de esa realidad. Entonces, lo que hay que transformar es la realidad. O sea, lo que hay que transformar es el modo como se reproduce la vida del ser humano para entonces, y ya estaría de sobra construir una ciencia de la lógica crítica, aunque no tan de sobra como me gustaría sugerir. Marx se da cuenta de que en última instancia el problema no es lógico. Esto es, la inversión de la realidad no se resuelve produciendo otra lógica, sino que el problema fundamental es invertir el modo en el que se produce y reproduce la vida en general. De ahí que advierte la necesidad de producir una crítica de la economía política, que permita mostrar cómo es que se ha llevado a cabo la inversión de la realidad. Lo que de paso significa también producir una inversión en el ámbito metodológico para hacer el problema inteligible. La inversión que va produciendo el modo de producción capitalista constituye el tema central del capital. Marx muestra que esta inversión no solamente se ha hecho realidad objetiva, sino que también se ha hecho teoría, se ha hecho ciencia, se ha hecho racionalidad y ha encarnado en el individuo moderno a tal punto que la inversión se ha convertido en sentido común. Nos parece normal que la realidad esté puesta al revés. De modo que cualquier discurso que le cuestiona parece hibris, locura. Dos lógicas y dos tipos de racionalidad. Otro apartado. Marx no niega la lógica hegeliana, es decir, no la desecha sin más, ni la racionalidad implícita en ella. De hecho, la afirma en tanto que es una lógica que explica efectivamente el funcionamiento de la realidad moderna. Esta constituye la formalización más adecuada del modo como procede el capitalismo. La lógica de Hegel, en tanto que representa la lógica de la modernidad, fundamenta al capitalismo y está detrás de la ley, esto es una cita de Marx, la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Dentro de la lógica moderna, el capitalismo es un sistema autofundado, que se desarrolla y se reproduce a partir de un proceso de autoproducción, en el que el capital mismo constituye el fundamento de todos los momentos del sistema, como subjetividad autorreflexiva o como subjetividad que tiene como contenido la afirmación de sí mismo y que se manifiesta en este valor que se valoriza en cada momento de la circulación. La forma dinero, mercancía, dinero plus, DMD plus, ¿no?
expresa precisamente este movimiento de autovalorización del capital, en donde aparentemente no hay saltos lógicos, sino una sucesión unilineal de momentos que, sin embargo, al concluir su ciclo reproductivo, muestran un resultado inesperado. El valor inicial se ha multiplicado milagrosamente. En el contexto de la lógica hegeliana, el resultado como valor multiplicado o valorización solo se explica porque el capital es una subjetividad y no una objetividad puesta. Ahí comienza precisamente el fetichismo. Marx, sin embargo, no niega que el fundamento del capitalismo sea el capital, ni tampoco que el capital represente efectivamente un tipo de subjetividad. Pero lo que sí hace es mostrar que el capital, aunque es ciertamente el fundamento del sistema capitalista, no es de todos modos la última instancia de realidad, sino que más allá del sistema capitalista y de su fundamento, está el ser humano como fuente creadora, creando todo el valor que circula al interior del mismo sistema a partir de los medios que le proporciona la naturaleza. Esto significa, como bien lo ha afirmado Dussel, que habría dos niveles que distinguir. El primero, el fundamento, como fundamento ontológico del capitalismo, y el segundo, la fuente creadora, como realidad transontológica que crea el valor que se acumulará como capital desde un ámbito exterior o más allá del capital. Como diría Marx, desde la nada del capital. Y esto es porque precisamente la subjetividad del trabajador no la pone el capital. La subjetividad del ser humano y la posibilidad de ser creador de valor la traemos de manera ya inherente a nuestra propia naturaleza. Ahora se puede entender por qué Marx utiliza la lógica de Hegel para explicar cómo funciona el capital desde la ciencia moderna. Esto es, como autoexposición de su propio contenido, en tanto que la lógica de Hegel constituye la lógica del capital. Pero también se entiende por qué, a la par, utilizará otra lógica para explicar cuál es el funcionamiento real del capital. Es decir, habría una descripción de cómo funciona el capital, cómo el capital mismo se pone a sí mismo, cómo, o digamos, se mira a sí mismo, y otra, cómo funciona realmente el capital, que es lo que efectivamente el capital produce en la realidad del circuito natural de la reproducción de la vida. Para ello, Marx desarrolla otro concepto de ciencia, como ciencia crítica. Ambas lógicas, esto es, la lógica de Hegel y la lógica implícita que utiliza Marx, suponen dos tipos de racionalidad distinta. Por un lado, la racionalidad moderna y por el otro, la racionalidad reproductiva de la vida según la caracterización que hace Hinkelhammer. Aquí es donde comienza ya, o digamos, en donde se abre la posibilidad de seguir construyendo después de Marx. Porque tenemos la lógica de Hegel, que está muy bien descrita, tenemos la ciencia de la lógica, tenemos muchísima producción en ese sentido, pero desde el punto de vista de esta ciencia crítica, de esta lógica crítica supuesta por Marx, no tenemos mucho escrito. Aquí es donde vienen realmente los retos epistemológicos sobre los que tenemos que ir construyendo. ¿Qué significa ciencia crítica? ¿Qué significa partir de una lógica que toma como su
su lugar de enunciación la vida humana, pero no la vida moderna. Y aquí está todo por crear. Yo solamente quisiera en este momento sugerir algunos temas que me parecen relevantes. Cuando pensamos en la epistemología moderna, y para ello, por ejemplo, pensaré en la fenomenología del espíritu. ¿Cómo comienza la fenomenología del espíritu? La conciencia natural, digamos, de un ser humano común, no dice exactamente así, pero es la idea, ¿no? La conciencia natural de un ser humano común quiere conocer. O sea, tiene esa pretensión de conocimiento y se enfrenta inmediatamente o cree que se enfrenta inmediatamente al objeto. Hegel realmente pretende estar describiendo una situación en la cual el ser humano se pone con una función, como función epistemológica al conocimiento. Pero nada más ese comienzo ya no es universalizable. Ese comienzo de la fenomenología es ya profundamente moderno. Es decir, Hegel desde el primer paso que da está apostando por pensar la modernidad. ¿Y cómo podemos saber esto? Lo podemos saber si nos situamos desde otro sistema civilizatorio distinto. Si yo pienso, por ejemplo, desde los pueblos originarios, y ahorita recuerdo un gran maestro de esta universidad, Carlos Lenkensdorf, que vivió 20 años con los pueblos tojolabales y que tiene una gran obra al respecto. Y siempre recuerdo que decía, en el mundo tojolabal no existe el objeto. Imaginemos la implicación tan fuerte epistemológica que significa esto. Si volvemos a este inicio de la fenomenología y nos ponemos, ¿no?, los pies desnudos del tojolabal en la selva, cuando me enfrento en la realidad para conocerla, no me enfrento nunca a un objeto. ¿Qué experiencia supone esto? ¿Y qué desarrollo de la fenomenología habría que hacer? Habría que rehacer completamente la epistemología. Si partimos de la relación sujeto-objeto, estamos ya automáticamente situados en la modernidad. Si queremos cuestionar y empezar a pensar una epistemología crítica, no podemos dar ese paso, porque ese es un paso que ya sabemos a dónde conduce. Entonces, para poder desarrollar una dialéctica distinta, tenemos que situarnos de manera distinta frente a la realidad. Y bueno, ¿qué hacemos? Es siempre la pregunta, ¿no? Porque yo pues no tengo los pies desnudos en la selva. Y no tengo esa experiencia, digamos, concreta, real, de conocer el mundo como sujeto, de relacionarme con la naturaleza como Pachamama. ¿Qué hago? ¿No? O sea, yo que vivo en la ciudad. Y entonces esto realmente nos sugiere que en el fondo el problema no es cultural. ¿Por qué? Porque Marx se dio cuenta que había una realidad más allá de la moderna y no tenía los pies desnudos en la selva. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo es que pudo tener esta claridad crítica para poder ir más allá y mostrar? Es decir, porque él, digamos, avisora temas muy importantes. O sea, él muestra que hay un más allá del capital, que hay un más allá de la ontología, que hay un más allá de la lógica dialéctica hegeliana, que hay un más allá del capitalismo. ¿Cómo se puede lograr como ese horizonte? Entonces digo, podemos apelar realmente a algo que no está nada lejos de nosotros. Y en realidad creo que esa es la única salida. O sea, a pensar el ser humano en sentido estricto, y él, precisamente en sus escritos de juventud,
lo señala. El ser humano, y no traje la cita, que es una cita muy hermosa, donde dice, el ser humano es comunitario. Eso ya es una revolución, porque precisamente la sociedad moderna lo que ha hecho es terminar con la relación comunitaria. Y lo dice Marx, si el capital para poder desarrollarse necesita destruir todas las relaciones comunitarias. ¿Y de dónde parten esas relaciones comunitarias? Esas relaciones comunitarias, que las vemos precisamente en nuestros pueblos originarios, son relaciones comunitarias, pero no solamente en sentido de que se incluye al ser humano. ¿Por qué es que el otro es mi hermano? Porque tenemos la misma madre. Así de directo. Entonces, en los pueblos originarios tenemos una comunidad que es de vida, no es una comunidad humana. Si la naturaleza no es objeto, si la naturaleza es mi madre y yo soy su hijo, el otro es mi hermano, necesariamente. Volvamos a la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, la primera determinación del ser humano como persona es como propietario, y como propietario privado. Es decir, la naturaleza no es mi madre, la naturaleza es cosa, es algo de lo cual me puedo apropiar. Y entonces, mi relación con el otro, yo soy un propietario, él también es un propietario, y lo veo así. No es mi hermano. Entonces, si el otro es propietario y no soy, digamos, hijo de la tierra, sino que soy señor de la tierra, entonces, ¿cómo me relaciono con él? A través del contrato. Pero es una relación ya mediada. ¿Por qué? Por mi interés y su interés. No es que tenemos un interés común de reproducir la vida. No, cada quien tiene su propio interés y en ese interés, si nos comprendemos, ¿no?, entonces entraremos en relación. Entonces estamos aquí en el inicio de la filosofía del derecho y la filosofía del derecho va de la mano de la economía. Van juntos avanzando en sus determinaciones. Entonces, el reto que nos viene ahora a las manos es cómo pensamos epistemológicamente esta relación comunitaria que tenemos que recuperar. Y bueno, ahí tenemos varios autores que sugieren temas que yo creo que son de gran relevancia. Recuerdo, por ejemplo, ahora precisamente a Lévinas diciendo, el ser humano tiene una primera relación, ¿no? Y estoy pensando en la fenomenología también. Y esa primera relación es con un otro. Es con mi madre. ¿Por qué? Porque todos hemos venido del vientre. Y en ese vientre estoy adentro de la piel de alguien. Entonces, mi primer dato, en realidad, el primer dato de la experiencia es la sensibilidad del otro. Los primeros mapas neuronales que me formo son precisamente a través de la sensibilidad del otro. Entonces, nos toca rehacer una fenomenología del espíritu. Pero ahora, ¿de qué espíritu? Y aquí, bueno, viene, en realidad son como muchos pasos que yo creo que hay que ir dando. Primero, el cómo nos podemos situar desde una razón que no sea moderna. Una razón
Hinckelhammer la llama, por ejemplo, racionalidad de la vida. Pero para eso, pues hay que ir construyendo precisamente el camino, así como hizo Hegel y mostrar, digamos, él lo hizo en el sentido de ir preparando la conciencia para que pueda acceder a la razón moderna y desde ahí empezar a construir. Ahora se trata de desandar el camino y de rehacerlo desde una fenomenología que suponga otro comienzo, otra experiencia epistemológica y que no tenemos que inventarla de ningún lado. En realidad tenemos que ir como contactándonos con esas raíces que vienen de mucho tiempo atrás y que hemos ido ignorando. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos dentro de la realidad invertida de la modernidad que al final al otro lo veo como propietario. Y ya no lo puedo ver como ser humano, ya no lo puedo ver como hermano. Y nos cuesta mucho trabajo eso. Y después el tema de pensar, ahora sí, una ciencia de la lógica crítica, que yo creo que sería profundamente ética, ¿no? Así como en Hegel se une la lógica, la epistemología con la metafísica, pues tenemos que empezar a unir la lógica con la ética. Muchas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Es para la doctora. Yo me pregunto, yo como aclaración o como pregunta, ¿qué no Hegel se había preocupado por la cuestión ética cuando hace la crítica precisamente a Kant, que dice que Kant se ha encargado únicamente de las cuestiones morales y tendríamos que reivindicar esta cuestión ética? La segunda pregunta sería, ¿por qué seguir hablando de epistemología desde tu discurso si pensamos en los griegos, que los griegos hablaban de sofos? Es decir, pienso por ejemplo en el mundo de Ecuador, suben a rango de constitución la tierra, pero ellos ya no hablan de epistemología, ellos hablan de sofos, o sea, un poco pensando en Dussel, sería que ¿no será por esta colonización que seguimos pensando en epistemología y no en sofos? Porque los griegos no nomás hablaron de epistemología, también hablaron de sofos, ¿no? Y la tercera y última, perdón que sea para ti, va en el sentido de que, no la crítica que hace Habermas cuando a Marx, cuando dice, el planteamiento de Marx, no lo dice en términos de un desgaste anacrónico, sino que dice que no Marx está equivocado cuando dice que las condiciones materiales de la existencia de este ser social, y dice Habermas, no, dice a Marx lo que se le está pasando es la conciencia de este ser. Y de ahí, bueno, yo seguramente estuviste en el debate de Dussel con Habermas, y a mí me parece que yo creo que todavía está la discusión, ¿no? O sea, yo no creo que esté agotada. Muchas gracias. A Santiago y después al profesor Magallanes y también Montserrat, sí. Gracias a los tres por las presentaciones. Mi pregunta va para Katia, te estás llevando todas las preguntas. A ver, Katia, tú dices que remites a unos estudios empíricos para decir que hay pueblos que no se enfrentan, no tienen la división sujeto-objeto y se enfrentan a la naturaleza de otro modo. Hay otros estudios empíricos que dicen que esos mismos pueblos tenían sociedades bastante estratificadas y hasta patriarcales. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el criterio que tú utilizas o no tienes ningún criterio para quedarte con la epistemología y zafarte de lo demás? ¿O no hay ningún criterio ahí? Con la epistemología tragas la política, la economía, todo de estos pueblos. ¿O hay algún criterio que tú utilices para hacer esta separación? Muchas gracias también a los tres. Y yo también tengo una pregunta para Katia y una pequeña cosa para José. La pregunta para Katia tiene que ver con el tema de la lectura hegeliana del Capital, que
a mí me plantea muchísimos problemas. El problema central que le veo es qué haces ahí con el concepto absoluto, que es eje central de toda la dialéctica hegeliana y que en Marx yo entiendo que no tiene cabida ese concepto, porque no podemos pensar el capital como un absoluto que pone sus condiciones de reproducción y que por tanto de alguna manera va subsumiendo en sí mismo todos los procesos que se dan, ¿no? Entonces, hay ahí como dos maneras de entender absoluto que en ningún caso para mí pueden usarse en el uso o pueden usarse para entender el capital. La primera sería entender absoluto, un poco según la herencia teológica, como, podríamos decir, como una especie de Dios omnipresente, ¿no? Como un principio que sume en sí todo cuanto existe. Y la alienación, por tanto, supone o implica que las partes no se reconocen formando parte de este todo, sino que se consideran partes, se consideran elementos particulares, podríamos decir, y eso estaría ligado, como tú muy bien has planteado, con todo el tema de la propiedad privada y tal, pero el proceso por el cual el absoluto logra subsumirlo pasa por el reconocimiento de las partes como formando parte del todo. Y para mí esa lectura es catastrófica, porque eso implica que entonces aquellas partes que forman parte del capital, entre otros, la clase obrera, podríamos decir, tiene que reconocerse como formando parte del capital y, por tanto, va a tener muchos problemas a la hora de establecer ese conflicto antagónico que tiene con el opresor, ¿no? La segunda lectura sería que el absoluto, eso hay algunos estudios sobre Hegel que van en esa línea, el absoluto no se piensa como un absoluto que subsume y que incluye, sino como, recogiendo la etimología, como un absoluto, ¿no? Como algo que está separado. Y que, por tanto, al estar separado de los entes, podríamos decir, tiene una relación siempre conflictiva y, en cierta medida, violenta con eso. Pero, claro, eso implica leer la dialéctica hegeliana, en ese segundo sentido, no como un reconocimiento de la pertenencia al común, llamémosle, o al todo, sino como una especie de lucha antagónica, antagonista siempre, o agónica si prefieres, entre lo particular y lo universal, porque nunca lo universal logra subsumir completamente lo particular, aunque de alguna manera ese particular forma parte de él, ¿no? Es decir, ahí estaría, desde mi punto de vista, y ahí va la pregunta, ninguna de esas lecturas es satisfactoria para poder entender, o sea, ninguna de estas maneras de entender el absoluto es satisfactoria para poder entender la dialéctica que Marx utiliza en El Capital. De ahí que yo creo que cuando él habla de inversión, habla también de eliminación de esa superación en el término del absoluto que se plantea en la dialéctica hegeliana. Pero bueno, esa sería la pregunta. O sea, si tú ves que ¿Eliminación? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que no hay nunca un punto de llegada. Es decir, en Hegel está claro que hay un punto de llegada, es un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? El absoluto está dado en sí y al final de todo el proceso llega al para sí, o al en sí para sí del final. Porque claro, la ciencia es saber todo ese recorrido de lo particular a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, el absoluto siempre está ahí. Como mucho, y es una lectura yo creo que muy arriesgada, podríamos pensar que este absoluto no es el capital, sino al revés, la capacidad productiva del vivir de los seres humanos. Podríamos pensarlo, pero eso implica, desde mi punto de vista, muchos pasos entre medias, porque justamente la heterogeneidad de todo lo vivo nos impide pensarlo bajo esas categorías, ¿no? Entonces, quería un poco plantearte ese problema, porque, bueno, a ver, no sé, ¿qué respuesta tienes tú para ello? Muchas gracias. Bueno, primero a ver si he comprendido bien las preguntas. El tema de la ética, que si Hegel trató efectivamente la ética, ¿no?, en una crítica a Kant. Bueno, sí, o sea, de hecho, pues Hegel es un filósofo sistemático y tocó, creo que no le faltó ningún tema, ¿no? Precisamente en ese afán de querer plantear un principio absoluto,
¿no? El absoluto solamente se puede expresar como sistema de la ciencia. Sí, el punto no es si trató o no, sino desde dónde lo trató. Cuando uno analiza, ¿no?, la lógica de Hegel, ¿no?, y la dialéctica, ¿cuál es el principio, digamos, último por el cual se explican todos los conceptos del sistema de la ciencia? Pues es fácil llegar al contenido de la autorreflexividad, ¿no? Pensando en que se plantea desde el mismo comienzo de qué significa ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Es el primer concepto de la lógica, el primer concepto de todo el sistema de la ciencia, pues es la simple referencia a sí mismo, ¿no? Y esta simple referencia a sí mismo, este contenido completamente abstracto, vacío de contenido, es el que va a estar permanentemente definiendo el contenido de todos los conceptos del sistema de la ciencia, incluso cuando se llega a la ética. O sea, todo está atravesado por ese contenido de autorreflexividad. Si uno llega, por ejemplo, al tema del individuo, ¿qué es el individuo? Pues igual, ¿no? Es una autorreflexividad que busca su propio interés. Si uno va a explicarse lo que es el Estado, pues es una institución que busca también su propio interés, ¿no? O sea, su propia realización, en fin. O sea, este contenido abstracto explica el contenido de todos los conceptos del sistema de la ciencia. Y precisamente mi punto es ese. Si podemos cuestionar ese primer contenido, ¿no?, un poco también en respuesta a lo que dice Hegel. Hegel mismo se da cuenta de que asumir un comienzo es ya asumir hacia dónde se va a llegar. O sea, es ya comprometerse con una dirección. Y yo creo que por eso vale la pena tomarse muy en serio cómo vamos a dar ese primer paso. Porque eso nos va a definir efectivamente pues hacia dónde vamos a llegar. Entonces yo no es que tenga ahorita como todas las respuestas, no, en absoluto, vengo más como a decirles, miren, tengo este lío, o sea, tengo como todas estas preguntas enfrente, pero pues es también un proyecto de trabajo, un proyecto de investigación en el cual pues estamos metidos y invitamos siempre a todo el mundo a que se sume, porque pues así la construcción del conocimiento tiene que ser en común, ¿no? La cuestión de si epistemología o no epistemología, si vamos por otro término, por sofos, pues yo creo que en última instancia no es un problema de nombres, sino del cómo dotamos de contenido a los conceptos. Entonces, bueno, sí, yo podría decir, pues sí, optamos por sofos, ¿no? Está bonito, pero igual, desde el giro de colonial, pues se va a decir, bueno, pero ¿por qué sofos, no? ¿Por qué no una palabra tojolabal, no? Y si es tojolabal, ¿y por qué no una palabra, qué sé yo, tzotzil? En fin, yo creo que el tema aquí es qué vamos a ir entendiendo y cómo nos vamos a ir relacionando con los contenidos. Mi problema aquí es cómo accedemos al mundo. Si le llamamos epistemología, bueno, pues epistemología, digamos, es un término que se ha ido acuñando y que no solamente tiene que ver con cómo conocemos, ¿no?, con la teoría del conocimiento, sino que es también cómo producimos conocimiento en función de la práctica, ¿no? O sea, en función de la praxis, que creo que es lo que a todos nos interesa. No es que queramos hacer filosofía o ciencia social porque es interesante, sino más bien porque tenemos una realidad con la cual estamos comprometidos, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos tomando las herramientas que vamos teniendo a la mano. Ya veremos si se queda, ¿no?, el término epistemología o no. Creo que no es por lo pronto como el nombre lo verdaderamente fundamental. Sobre la pregunta de las condiciones, creo que me estoy tardando demasiado en cada una. Sobre las condiciones materiales, si es la condición material lo fundamental o si es la conciencia,
creo que también no se ha trabajado suficientemente el término de materialidad en Marx. Yo creo que aquí es un tema en lo cual habría que detenerse bastante, porque en general pues se piensa que cambiando las condiciones materiales y uno piensa automáticamente, ¿no? Como lo material, lo que tengo aquí enfrente. No es en ese sentido, sino es en el sentido de cómo vamos reproduciendo la vida, ¿sí? Porque, bueno, podemos cambiar de actores y ponerlos en la misma institución y la lógica va a ser exactamente la misma. O sea, el problema no es cambiar de lugar, el problema es cambiar de subjetividad. Creo que la materialidad tenemos que ir pensándola desde ese contenido subjetivo. Ahora, para mí es muy difícil como reducir en 20 minutos, ¿no? Un montón de temas que están aquí presupuestos, y por eso yo sé que hay un montón de preguntas y siempre voy a dejar todavía más preguntas que les van a surgir ahora, pero creo que hay que pensar las condiciones materiales desde la clave de cómo reproducimos la vida. Es decir, si reproduzco la vida de manera social, de manera moderna, pues aunque me pongan un obrero, lo va a volver a hacer igual. El punto no es ese. El punto es que hay que producir, pero con relaciones humanas y no sociales, ¿no? Recordemos también el sentido que tiene en Marx lo social. Lo social es también casi un insulto. Marx lo toma muy mal. Es decir, cuando hablamos de relaciones sociales, son relaciones ya cosificadas. Entonces, lo que hay que cambiar es eso. Tenemos que producir, sí, pero ¿cómo vamos a producir? ¿Con las mismas relaciones sociales? Tenemos que producir relaciones humanas, ¿no? Bueno, epistemología, pueblos originarios. Santiago Castro Gómez, su pregunta, que si tengo un criterio, ¿no? Un criterio claro. Pues creo que poco a poco se va perfilando un criterio. Y es precisamente pensar desde yo le he nombrado alterreflexividad. Precisamente en oposición un poco a Hegel, pero tratando de recuperar este contenido que está, digamos, lo encontramos mucho, como lo encontramos, por ejemplo, en la vida. Lo encontramos en el modo de producción del ser humano. Voy a poner un ejemplo porque si no es demasiado abstracto. Cuando dice Marx, el ser humano puede producir más de lo que consume, ¿sí? Es decir, el ser humano no es autoproductivo, ¿sí? No solamente produce aquello que necesita para poder vivir y consumir y seguir adelante, sino que el ser humano puede producir más, o sea, produce un excedente. Y ese excedente no es precisamente para él, necesariamente, sino que es también para el compartir. O sea, es también lo que ha permitido la historia, lo que ha permitido el crecimiento, la cultura, la ciencia. Es decir, ese excedente, esa producción de excedente es lo que nos permite precisamente ser humanos. Ahora, es esa capacidad que tenemos de no ser puramente autorreflexivos, a la Hegel, sino ser alterreflexivos, o sea, tener este movimiento de reflexividad, pero hacia afuera, nos es dado. O sea, no es que nosotros lo queramos hacer de manera consciente, sino que lo tenemos ya como parte de la vida, porque la vida también tiene ese movimiento de alterreflexividad. Entonces, a ver. Pero hay... Sí. Carlos Lenkertorf se llama.
Pero lo que pasa es que… o Solo, sea, solo para, sí. para finalizar la pregunta. Y luego yo te pregunté, bueno, otros estudios que la- empíricos nos dicen que muchos de esos mismos pueblos tenían sociedades jerárquicas, autoritarias y patriarcales. Otros estudios empíricos dicen eso. Yo te pregunté, ¿con qué criterio, o si tienes un criterio para asumir lo que unos estudios empíricos dicen y rechazar lo que otros estudios empíricos dicen? La reproducción O si de no la tienes ningún criterio, junto con la epistemología, metes también todas las relaciones sociales del pueblo. Esa fue mi pregunta. Bueno, primero que o sea, no estoy partiendo de digamos, de un ejemplo empírico para poder de ahí deducir. Estoy diciendo, porque justamente lo que he dicho no es un problema de cultura, ¿no? O sea, no es que ahora nos vamos a situar desde otra cultura, en lugar de donde estamos, sino que más bien he dicho, hay ese contraejemplo, ¿no? O sea, hay otras maneras de poder conocer. ¿Sí? O sea, que el conocimiento no es necesariamente un conocimiento de un objeto. Podemos palpar otro tipo de conceptos que implican conocimiento y que no pasan por cosificar, ¿sí? O sea, estoy pensando, se me viene otro ejemplo, ¿no? Y quizá aquí me van a sacar por la ventana, pero no importa. Es un ejemplo de la Biblia. Y dice, y Adán conoció a Jabá. Conoció. ¿Qué quiere decir en realidad? Y bueno, tuvo relaciones íntimas con ella, ¿no? Y tuvieron un hijo, porque ese es el resultado, y ahí sabemos cuál es el contenido de ese conocimiento. Entonces, hay otro tipo de conceptos que implican conocimiento, pero que no pasan por la cosificación, que no pasan por el análisis. ¿Qué quiere decir análisis? Quiere decir desmembrar, abrir, partir. Y eso es muy moderno. Pero estoy yo, o sea, captando que otras culturas han desarrollado otros conceptos de conocimiento. Entonces yo digo, bueno, ahí son como para parar antenas y decir, pensemos, ¿no? Abrámonos a la posibilidad de conocer de otro modo. Entonces, bueno, ya estaba yo como adentrándome ya en cuestiones más del criterio y el principio y lógico y ético, pero bueno, creo que tenemos ahí puntos importantes de descubrimientos y que no, digamos, no es que yo me abra a definir desde un criterio empírico, no. No creo que esté ahí la puerta por la que hay que atravesar. Pero sí nos da muchos elementos para pensar, por supuesto. Bueno, a ver. Ya. Ok, el absoluto. Pero podemos seguir después. Es que también, ¿qué preguntas? Bueno, Imagínate. la pregunta por el absoluto, que cómo comprendo el absoluto. Bueno, Hegel se llevó toda la ciencia y la lógica para decir eso. Y yo lo que puedo decir, así como muy en corto, es volver a este tema de la autorreflexividad, ¿no? O sea, ese es el contenido también en la idea absoluta. Ahora, no es que digamos que realmente el capital asuma ese lugar de absoluto, pero sí se pone como absoluto. ¿En qué sentido? Cuando decimos en algún país, y pues no hay nada, ¿por qué? Porque no hay capital. O sea, tienes una población ahí, tienes tierra, tienes lluvia, pero no hay nada, porque no hay capital. O sea, pareciera que el fundamento de todo es el capital. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero justamente el punto al cual señala Dussel, y que yo lo traje a colación, pero que implica también pues una discusión enorme, es que más allá del fundamento, es decir, porque él está pensando no en una ontología, y lo que está diciendo es Marx no supone una ontología, supone un nivel más allá, un nivel transontológico desde donde se produce la ontología, ¿no? En el sentido de que el ser, dice Dussel, bueno, el ser sí fue creado de la nada, déjenme decirles, ¿no? Y eso estaría en Marx. ¿Por qué? Porque el capital es creado desde esa posibilidad, desde esa potencia que tiene el ser humano de producir valor. Porque ¿cuál es la sangre que circula dentro del capital? El valor. ¿Y quién produce ese valor? El ser humano, en relación con la naturaleza.
Es decir, el valor no lo produce el capital. Y en ese sentido, aunque el capital se pone como fundamento, en realidad ha usurpado o ha dejado completamente encubierta pues una fuente desde donde realmente está emanando la producción de valor. Bueno, ahí me quedo.